Y bueno, ya podemos ir empezando. Hoy nos acompaña Nicole. Vamos a tener una primera hora. Nico, bueno, ha trabajado con organizaciones de base comunitaria en manejo de proyectos comunales y no voy a decir mucho más porque tal vez más adelante puede ir como contando más específicamente sobre su experiencia. Y bueno, ha sido amiga de Vin desde hace años, entonces nos va a acompañar en la primera hora y en la segunda hora vamos a trabajar un poquito sobre cómo estructuramos el trabajo que desarrollamos durante el piloto, ya más específicamente como todo el paso a paso de lo que hacíamos y que puedan ver los materiales, las herramientas, hay como material también que subimos al Drive. Entonces, sí, muchas gracias Nico por esta hora y por preparar la presentación y las actividades. Ya puedo empezar y voy a mutearme. Claro, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos primeramente por estar acá, en este espacio. Un gusto conocerles, aunque sea virtualmente. Me alegra mucho que hayan aceptado la aventura de que es involucrarse con Beam Voyage, porque es una aventura de aprendizaje. Siempre se está aprendiendo en cualquier nivel de involucramiento que tengamos con la organización. Comentarles, como les decía Fer, yo tengo un poquito de, eh, yo tengo, digamos, cierta experiencia con el trabajo comunal. Originalmente soy de una comunidad de unas 120 personas aquí en Pérez Celedón, se llama La Ribera, y desde que pues estoy en la escuela he estado involucrada en actividades o grupos comunales hasta ahorita mis 27 años. Este, una de las cosas que quisiera como que desarrolláramos a través de esta hora es que si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, que por favor eh, la hagan de manera eh, espontánea, no tienen que esperarse hasta el final. Al final vamos a tener un espacio para preguntas, pero no necesariamente tienen que esperarse hasta el final. Sí, también les recomiendo si tienen alguna pregunta como específica en caso como de experiencia propia, en caso de mi experiencia o cómo he manejado yo algo en términos de, o cómo he visto que se maneja en términos de trabajo comunal. Este, Tengo dos tipos de trabajo, uno que es con organizaciones de base comunitaria, así como con las que ustedes pueden estar trabajando, así como individuos directamente. He trabajado con organizaciones agrícolas, bueno, o campesinas o de base indígena también. Y también trabajo con jóvenes en tema, ahora, digamos, mi trabajo actual, principal, es con jóvenes y formación de jóvenes en temas de liderazgo. Entonces, he visto una gran variedad de proyectos y una gran variedad de estilos y de maneras de hacer las cosas. Entonces, no necesariamente he desarrollado yo todas, pero sí he visto una gran variedad y una gran variedad de retos como también lo han vivido, imagino, Fernanda y Adriana en el trabajo. Uno aprende mucho más de lo que se pueda leer en teoría o o escuchar en una universidad. La verdad es que cuando ya uno está en la aplicación, o sea, en el campo, metido, vienen cosas completamente fuera del libro, ¿verdad? Entonces, cualquier consejo que quieran ahí, además, más más que bienvenido, más que ofrecido, ¿verdad? Bueno, entonces, la idea de la temática es que va a ser como trabajando con la comunidad. Ustedes ya empezaron a aprender sobre diferentes herramientas y diferentes diferente contenido, y van a ir aprendiendo más sobre el contenido que van a estar desarrollando, ¿verdad? Entonces, la idea es que en esta hora aprendamos un par de herramientas que son como fundamentales en lo que es el trabajo con una comunidad o con un grupo comunitario. Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer, si logro encontrar el chat, porque Si le da como doble clic,
Ahí Es se le hace que, la... perdón, doble Si le clic da a doble dónde. clic, la pantalla se le hace más pequeñita. Ujú, exacto, sí, se me hizo tan pequeña que ahora no lo veo. Es que cuando le di presentar se me desconfiguró el Zoom en Ujú. dos ventanas, entonces em, no sé, usualmente está a la derecha, pero no está, entonces no sé cómo reconfigurarlo. ¿Crees? Puedes darle como dejar de compartir, encontrar lo que estás buscando y lo volvés a compartir. Ah, entiendo. Ah, gracias. Y perdón por el inconveniente. Ok, listo. Entonces, em, vamos a entrar acá. Entonces, la idea es que escriban lo primero que se les venga a la mente en una sola palabra, o si son varias palabras, lo escriben varias veces. ¿Qué significa comunidad para ustedes? Si alguno no puede acceder al link o tiene un problema con el link, eh, me puede consultar. Tienen que tocar el link que mandó Nicole y En el abrir chat. ese link que lo mandó por el chat y ahí pueden ya ir metiendo las palabras. Lo que pueden hacer es copiar y pegar el link en el buscador. ¿Sí pudieron entrar? Si no, se los mando por WhatsApp. Ok. Lau escribió una palabra acá. Em, ¿Quiere que la copie en la plataforma? Ya les voy a mostrar el resultado de la plataforma para que vayan viéndolo. Segundo. Ok, la voy a poner porque no supe si... Pueden ir viendo las palabras. Ok, entonces la idea es que cuando vayan completando las palabras que se les vengan a la mente, escriban todas las que puedan imaginar de qué significa comunidad. También Fernanda y Adriana están invitadas a completarla. ¿Seguimos poniendo otras o Las, solamente una? sí, no, las que usted guste, las que se le venga a la mente. Ok. Buenas tardes. Hola. Facundo, para ponerlo al tanto. Bueno, y a Nico también. Es que Facundo está con un curso de la U. Entonces acaba de terminar y ya se nos acaba de unir. Para que sepa lo que estamos haciendo, bueno, hoy tenemos a Nico, que es invitada, y vamos a estar trabajando comunidad. Y lo que estamos haciendo en este momento es que nos mandó un link. Yo no sé si usted puede ver lo que estaba compartido antes de entrar. No, no me aparece nada. Ok, En el se lo chat. voy a... Sí, Tener que ponerlo en... No. Ah, ok. ya, la acabo de volver a mandar. Sí, ya me Entonces aparece. es completar ahí qué significa comunidad para usted. Puede poner una o varias palabras. Ok, perfecto. Copias el link en el buscador y ahí puedes ir escribiendo. Ok. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también quería saludarlos porque acabo de unirme. Por dicha que explicaran de nuevo porque no estaba. Perfecto, Ok. entonces la idea es que con solo una palabra que se les venga a la mente o varias palabras que vayan escribiendo ahí, que se les viene a la mente cuando piensan en comunidad. No te habíamos visto, Candy. Hola.
Ok, entonces creo que ya tenemos una rica variedad y parece que la palabra aprendizaje es la que más ha predominado entre ustedes, solidaridad, colaboración y compartir. Una que veo que es muy buena es conflicto. Es importante reconocer no solo los aspectos positivos, sino también los retos, ¿verdad? Y otra que veo que es muy, muy buena y muy importante para lo que vamos a estar cubriendo hoy es perspectivas, que con lo que vamos a conversar en un ratito es muy importante mantener en mente que van a haber diferentes perspectivas en lo que en el trabajo que ustedes van a estar realizando y lo importante que es tomar todas en cuenta, pero también lo retador que puede ser el tratar de satisfacer la opinión o las sugerencias de todo el mundo. Bueno, entonces, para, para continuar, porque voy a cambiar de pantalla un segundito. Okay. Para continuar con la presentación, entonces les comento que la definición que vamos a estar utilizando para comunidad es la siguiente. Entonces, comunidad se refiere a una agrupación organizada de personas que se perciben comunidad social, cuyos miembros participen de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común con conciencia de pertenencia, es decir, que se identifican que pertenecen a ese lugar, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí y que en otro contexto. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar al menos 2 comunidades de las que son parte? ¿Algún voluntario o víctima? Si quieres, yo Tal puedo vez, decir, o no sé quién está hablando. Adelante, José. Así como muy rápido, yo creo que 2 comunidades ahorita, mi familia y Bim Voyage. Muy bien. ¿Alguien más? Ashley abrió el micrófono antes también. tal vez donde uno vive sería entonces como la comunidad de Tilarán y la comunidad universitaria. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo les puedo comentar, yo tengo la comunidad de donde soy originalmente, que se llama La Ribera, pero también tengo otra comunidad que es una red de mujeres acá en el sur, y me gusta jugar fútbol sala, entonces eso es otra comunidad. No necesariamente tienen que ser especialmente en nuestra nueva realidad virtual, no necesariamente tiene que estar tan pegado a o tan cerrado a una ubicación geográfica, porque la verdad es que el término ha evolucionado mucho con el tiempo y especialmente en en estas nuevas condiciones que tenemos por la emergencia mundial, ¿verdad? Entonces, lo importante es que los miembros de ese grupo se sientan identificados o tengan ese sentimiento de pertenencia. ¿Por qué recalco esto? Porque ustedes van a estar trabajando con organizaciones o grupos o personas, digamos, ya sea o en un lugar específico o que lo acomoden regionalmente o como vaya evolucionando, ¿verdad? Pero no necesariamente todos van a sentir el mismo sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Entonces es sumamente importante mantener eso en mente, que usualmente es un grupo que se autoidentifica, pero también que el sentimiento no necesariamente es el mismo para todos. Ahora, ustedes han estado ya conversando de empatía, ¿verdad? Sí.
¿Alguien me puede contar qué fue lo que estuvieron viendo sobre empatía? ¿Algún Y voluntario? un poco, eh, tal vez tratar de ponerse en los zapatos de los demás. O sea, habíamos hablado también un poco de conocer las diferentes realidades o contextos de las personas, porque mi realidad no es la misma que la de otra y hay que pensar en eso también. Así es. Bueno, entonces, como ya lo estuvieron viendo, empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de alguien y comprender lo que siente o piensa, ¿verdad? No necesariamente es estar de acuerdo con esa persona, sino tener la capacidad de escuchar y de ponerse en en el lugar de esa persona. Es muy importante como primer paso para trabajar con la comunidad el poder desarrollar esta habilidad. La empatía es una habilidad porque es algo que podemos desarrollar o perfeccionar con el tiempo. La idea es que ahorita conversemos sobre 2 herramientas para hacer esto. Una parte muy importante para practicar empatía es el poder escuchar, pero no solamente escuchar, es poder entender, respetar y darle valor a lo que alguien más está diciendo. Entonces, la validación o, digamos, validar un punto de vista, lo que quiere decir es que usted le da, o sea, que usted le da el valor a lo que esa persona está expresando, incluso si usted tal vez no lo valora de la misma manera, pero usted lo que hace es que le da, o sea, le respeta y le da valor solo por el hecho de que la otra persona lo considera valioso. Entonces, por ejemplo, si van a estar trabajando con alguien de la, no sé, de una comunidad, qué sé yo, en Pérez León, por ejemplo, y esta persona les está expresando a ustedes que tal vez para ellos, o sea, que para ella o para ellos que el transporte es un problema, digamos, con el que vienen lidiando hace tiempo, por ejemplo. Pero usted sabe que tal vez esa persona tiene acceso a un vehículo y usted sabe y dice, ay no, pero las señoras allá en Violey todavía están más lejos y, ¿verdad? Más bien, es más bien el problema de esta señora en Pérez Celedón no es nada en comparación al de Violey, ¿verdad? Eso es lo que usted puede estar pensando. Pero esa señora necesariamente no sabe la realidad de las personas en Violey y para esa señora eso sí es un problema y el tener el transporte es un problema importante para ella. Entonces, es importante eso, darle el valor a lo que la persona está expresando e identificando como un problema, aunque nosotros pensemos otra cosa, ¿verdad? La otra cosa, el otro punto importante en validación es el escuchar sin tener que reafirmar o repetir o parafrasear lo que la otra persona está diciendo solo como para como clarificar el punto. Es importante, uno puede parafrasear y demás cuando está verificando o verificando conocimiento, pero no para, como para repetir lo que ya alguien dijo claramente. Entonces, validación, el punto número 1 para practicar empatía. Y el segundo punto es el número 2, que es escucha activa. Entonces, la escucha activa es esto que les estoy diciendo, que es el entender la comunicación desde el punto de vista del otro. Pero yo no lo voy a explicar, voy a poner este videito por acá. Y si no lo pueden escuchar, me avisan porque si no voy a tener que mandarles el link y cada quien va a tener que escucharlo a su tiempo porque depende del internet de cada uno. Nicole, para que ellos puedan escuchar, tenés que no solo compartir pantalla, sino también compartir el audio del video. Entonces, cuando le das compartir pantalla, ahí te sale compartir audio y ahí ellos ya van a poder escuchar. Ah, ok, un segundo. Igual creo que se hace automáticamente porque no tienen los audífonos. Entonces Sí, debería compartirse. a ver si ahí lo escuchan. ¿Ahí lo escucharon? Sí, sí, suena.
¿Sí? Ok. Ya no se escucha. ¿O soy yo nada más? No, eso iba a decir, yo tampoco escucho ya. ¿No? Ok, Y les voy tal a vez mandar debes mandarlo, Nico. Ujú. les voy a mandar el link. Un segundo. Ok. Cuando terminan, si pueden poner como listo al final. eh, entonces de esa manera ya sé que todos terminaron. Nico, listo, ya. No era que si podía reenviar el link, pero ya me llegó, es que tenía problemas con la computadora, pero ya, gracias.
ya empiezo a ver algunos listos por acá. No olviden comentar si ya terminaron. Ok, tal vez como unos segunditos más para Kendi. Hay una persona que se llama, oh, aquí está Ashley. Digo yo que hay una persona que está tratando de unirse, pero creo que ya lo logró. Okay. Candy, ¿ya estaríamos listos? ¿O? Sí, perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Alguno le gustaría compartirme cuál fue como uno de los puntos que más les llamó la atención del video? A mí me gustó mucho la parte que decía comprender y como entender las necesidades que tienen los demás. Bien, ¿alguien más? A mí me interesó mucho la parte del lenguaje no verbal, que decía como no desviar la mirada. Y yo eso lo pienso mucho porque yo tengo la manía de a veces cuando estoy hablando con alguien, yo vuelvo a ver para otro lado, pero es porque a veces pongo más atención viendo un punto fijo que no sea la persona. Pero ahorita me doy cuenta que, y ahorita pensándolo, me doy cuenta que tal vez a esa persona no le gusta eso y yo lo hago sin querer y realmente sí le estoy poniendo atención, pero la persona tal vez piensa que no. Muy buen punto. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de la parte de no dar sermones. Y a veces nos encanta decir, dar en la perspectiva que tenemos, pensando que vamos a resolver esa situación, pero al final de cuentas, nosotros no somos los que vamos a tomar la acción, sino es la otra persona. Y a veces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que eso me debió haber servido en algunas cosas últimamente. No dar sermones, sino escuchar activamente. Sí, el escucha activa es algo que se desarrolla, que se va afinando y es algo que es muy útil en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no es solamente en el trabajo que van a estar realizando ustedes, en familia, en pareja, con amigos, con cualquier persona que busque un consejo o demás. Muy, muy útil. Y en el caso del trabajo que van a realizar ustedes, tiene que ver en la parte de que ustedes son facilitadoras, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo es que están aprendiendo una metodología de parte de Voyage, ¿verdad? Que van a estar replicando. Y ustedes al facilitar conocimiento, lo que también tienen que hacer o un rol que van a tener es el poder empoderar a las personas, ¿verdad? De su propia información, de su propia opinión y ayudarles a ellos, algunos que tal vez todavía necesitan como ese empujoncito para encontrar su propia voz, ¿verdad? Pero es muy difícil restringirnos de compartir nuestra opinión, nuestras experiencias o incluso contar sobre otras, ¿verdad? Pero van a haber espacios para eso. Lo más importante es que en lo que yo les quiero compartir es que en la parte inicial, que es el de diagnóstico comunitario, practiquemos estas dos cositas. Y aquí hay unos, como un checklist, digamos, se puede decir, para escucha activa. ¿Ya pueden ver la pantalla todos? Sí. Perfecto. Entonces, si lo notan, muchos de
de ellos tienen que ver como con la parte de corporal, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que sonreír, pero por lo menos, o sea, tener una expresión de estar poniendo atención. A veces incluso hasta uno está pendiente como del celular, tal vez ni siquiera lo está leyendo, lo está viendo, pero por el tic de estar como bien, o sea, como encendiéndolo o algo así, todas esas cositas como que pueden contribuir a que tal vez alguien no se abra completamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. En las cosas que les van a compartir Fer y Adriana, hay como una guía para practicar como escucha activa, entonces ahí la van a tener para que lo tomen en cuenta, pero y también el video me parece que es muy útil como para ustedes que luego lo accedan y puedan tomar como las notas a su ritmo. La información que está ahí es muy valiosa. Pero ahora vamos a hacer como un compromiso, ¿verdad? Un ejercicio. Entonces la primera, algo importante del rol de facilitadores que ustedes van a tener es poder como vulnerabilizarse también. Es algo que tenemos que practicar todos y cuando nosotros aceptamos nuestras debilidades o áreas por fortalecer, mejor, llamémosle así, da paso a que tal vez otras personas también lo hagan. Entonces me gustaría escuchar de algunos de ustedes qué necesitan ustedes para entrenar ese oído, para poder escuchar mejor o para practicar escucha activa. Si algunos de ustedes quieren compartir. Bueno, a mí, ya también viendo el video un poco, creo que lo que más me cuesta es tal vez despegarme de las cosas o los pensamientos interiores, pero eso estoy escuchando a alguien, pero toda la mente en otro lado. Entonces es tal vez como meterme de verdad en lo que la otra persona tiene que decir y desconectarme tal vez de mi vida, de las cosas que yo tengo pendientes para servir de apoyo a otra persona. Adicional a lo que decía Raque y en esa misma línea que algunas veces uno está supuestamente escuchando, me gustó mucho el video que decía ser generoso y tener la predisposición psicológica, entonces viene como de la mano, o sea, este ratito voy a ser generoso con la otra persona, voy a guardar mis pensamientos y como tener eso justamente, esa predisposición que uno no, o sea, sí quiere escuchar, pero o sea, no se suelta de uno tampoco. Y para poder escuchar activamente, literalmente hay que soltarse de todos los pensamientos de uno, si no, no capta uno todo el mensaje, ¿verdad? Entonces eso sería. ¿Alguien más? Una cosa que a mí me llama la atención y que yo estoy tratando de aplicar más en mi vida es bueno, no es necesariamente para parafrasear, pero es como yo le llamo como chequear conocimiento, o sea, o revisar el conocimiento. Entonces, si alguien me cuenta algo o necesita algo de mí, entonces yo le digo, bueno, entonces vamos a hacer, yo voy a hacer A, B, C y D. O usted necesita que se haga A, B, C y D. Como para asegurarme que estoy entendiendo lo que esa persona me está diciendo o me está queriendo decir. Entonces, eso les cuento, digamos, que a veces uno piensa que es como muy fácil, digamos, que está repitiendo lo que la otra persona dijo, pero no necesariamente es así. A veces también cuando nosotros lo repetimos, le podemos mostrar a la persona que no necesariamente nos está comunicando tal vez lo que exactamente quiere, pero muchas veces es que tal vez nosotros no lo escuchamos correctamente. Entonces, eso es algo que al menos yo estoy tratando como de practicar más, porque a veces sí, como sí cuesta, porque usted se distrae un segundo y se le pasó toda una parte crucial de la historia. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es que ok, un segundo para enviarles el link.
Jamboard, no sé si tiene un nombre en español, pero me contaron que ya lo estuvieron practicando. Fer, lo voy a mandar por acá, pero si tiene que mandarlo por WhatsApp. En este Jamboard que les acabo de compartir, ustedes van a estar completando su compromiso para practicar escucha activa o validación. Bueno, en general para practicar empatía. Me parece que ya varios han ingresado. Bueno, acá pueden ya sean hacer notitas o escribir en texto, lo que ustedes prefieran. Me contaron que ya los usaron, pero por si acaso, en el lado izquierdo, en el cuadrito de acá, está la nota adhesiva y o abajo está el cuadrito de texto. Entonces, si gustan, pueden empezar a escribir sus compromisos para practicar escucha activa. Puede ser en su día a día o simplemente con el proyecto o demás. ¿Cómo quieren empezar a practicar, a desarrollar esta destreza para ustedes tener más empatía? No sé si lo podrían enviar por el WhatsApp. Es que yo estoy conectado desde el teléfono. Voy a pasar un toquecito. Gracias. Un gusto. Yo por mientras quiero contar también que otra de las cosas que he aprendido es como nunca decirle a la gente como, ¿me entiende? ¿Verdad? Sino asumir una de esa responsabilidad de que si una no está comunicando bien, debería como tener la capacidad de reformular para poder ser clara con la población. Pero, ¿verdad? Aunque a veces una crea que es que la persona no se está comunicando bien, es como, igual, como ya venía diciendo Nico antes, como encontrar las formas de que esa idea se pueda expresar sin hacerle sentir que no sabe y entonces puede más bien como cohibirle en el ejercicio de estar comunicando. Yes. Sí, o también incluso la frase como, no sé si me entienden, o mejor, es mejor decir, no sé si me estoy expresando bien, porque ya eso lo pone en uno y no en las otras personas. Ya que también estamos en eso, ¿cuántas personas somos, chicas? Somos 10, pero bueno, 10 facilitadoras y facilitadores, pero como que hay problemas con el internet, entonces Kendi me está diciendo que entra y sale. Listo, entiendo. Bueno, tal vez los que tengan problema de internet le puedan poner un mensajito a Fer y luego los agregamos acá para que les queden a ustedes como en su portafolio de trabajo. Pero para continuar, por cuestiones de tiempo, pero sí les invito a todos a que escriban su compromiso, ya sea en el chat de WhatsApp o acá, y luego se transferirán a esta pizarrita. Pero la idea es que todos nos comprometamos. Aquí no van a tener alguien detrás de ustedes diciéndoles tienen que hacer su compromiso. Esto es un compromiso de cada uno, que cada uno tiene que aplicar en su día a día, si gusta hacerlo, y es para ser mejores facilitadores, ¿verdad? Bueno, continuando. Entonces, una de las primeras cosas que van a realizar es el diagnóstico comunitario. Me comentaron que van a estar trabajando con un grupo, ¿verdad? Fer, con un grupo de la universidad. No, diagnóstico comunitario no vamos a hacer específicamente porque eso lo hemos trabajado como por aparte, pero sí vamos a trabajar. De hecho, hoy parte de la sesión que no vamos a poder abarcar en este espacio, ¿verdad? Es de diagnóstico comunitario. Entonces es como herramienta para ya cuando podamos ir a campo y estemos trabajando con otra gente, podamos hacerlo. Ah, perfecto. Pero, digamos, eventualmente van a estar desarrollándolo.
Sí, no como parte de este proceso específico, pero esperamos ya cuando trabajemos con más personas y ya, sobre todo porque este proceso es como muy cortito y necesitamos facilitar. Pero la idea es como tener los recursos para poder estar más tiempo, entonces ya ahí sí hacer un diagnóstico más completo. Entiendo. Bueno, una de las cosas que van a estar desarrollando, entonces, va a ser o van a estar observando, entonces, para ponerlo en un marco diferente, en su facilitación va a ser el tipo de necesidades que tengan las diferentes participantes del proceso, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes sean o tengan las herramientas, ¿verdad? Para digamos, poder discernir las necesidades que se vayan presentando. Por ejemplo, en la parte de facilitación en línea acá, estamos viendo que algunos tienen problemas, entonces la idea es adaptarnos, ¿verdad? Siempre es tener esa resiliencia, digamos, usted a estar adaptándose, ser flexible y tener esa oportunidad de usted poder escuchar u observar las necesidades de las personas con las que están trabajando. Entonces, una de las cosas que vamos a estar practicando, pero igual no sé si se va a poder dar, pero igual yo lo puedo escribir acá, es el árbol, digamos, es el árbol del problema. Entonces, ¿en qué consiste el árbol del problema? Esto es un ejercicio para separar las causas y los efectos de un problema. Entonces, hay veces que pensamos que tal vez cierta cosa es la causa del problema, pero en realidad es un efecto. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ahorita, si se puede, a los que puedan escribir en el mismo link del Jamboard, que vayan escribiendo qué consideran ustedes que es una causa y qué consideran ustedes que es un efecto. Tal vez sobre el bajo precio del café. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tal vez en cierta comunidad las participantes identificaron que ese es uno de los problemas principales que tienen, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes escuchen el problema y escuchen las razones que les den para que, digamos, por ejemplo, que se puedan indagar en realidad en cuál es la causa de ese bajo precio. Este es un buen ejercicio para poder como discernir dónde en sí está la raíz. Entonces, si se animan, pueden ir escribiendo algunas de las causas que ustedes consideran o los efectos que ustedes consideran. Y los efectos serían arriba y las causas serían abajo. Mientras tanto, les voy contando una anécdota. Nada más por aquello que se acaba de conectar, es en el mismo link que se estaba anotando lo anterior. Por aquello. Hay una historia que es del Banco Mundial, que resulta que en una comunidad había un problema. Las personas que llegaron a la comunidad observaron que cada vez que las señoras iban a recoger el agua, ellas iban como con un recipiente muy grande que llevaban sobre su cabeza, pero se perdía un montón se caía un montón de agua digamos, por el camino y demás. Entonces, estas personas externas a la comunidad diseñaron como algo similar a una pichinga para que las señoras pudieran llevar el agua y no se perdiera tanta agua, digamos, para como hacerles más eficiente el proceso, ¿verdad? Entonces ellos identificaron que el problema era que el agua se regaba de camino, ¿verdad? Solo como observarlo. Resulta que con los días y demás, nadie
usaban las pichingas. La gente seguía usando su mismo recipiente para recoger el agua. Y los señores estos no entendían por qué. Cuando deciden preguntarle a las personas, o a las mujeres, porque eran las mujeres las que lo cargaban, por qué no podían, o sea, por qué no usaban el contenedor, si podían traer mucha más agua por el mismo viaje. Entonces ellas le dicen, porque el contenedor es muy pesado. Al ellos ponerlo en la cabeza, el que ellos tienen originalmente, distribuyen como el peso en todo su cuerpo y ya tenían como esta técnica desarrollada de carga. Al cambiárselos a una pichinga, tenían que alzarlo con la... Y todos sí saben que es una pichinga. Okay, por si acaso. Entonces, tenían que alzarlo con las manos. Y madres que llevaban niños al hombro, madres que tenían que también darle la mano a otros niños o cargar otras cosas, no les era posible. Resulta que entonces ellos les explicaron a estas personas que ellas no consideraban que el agua se regara fuera un problema. Consideraban que la distancia donde estaba el agua sí era el problema. Entonces, el punto de esto es preguntar o consultar a la comunidad o a la población beneficiaria cuál es el problema que ellos identifican y cuáles son, digamos, las causas o los efectos de esto. A veces nosotros podemos tener una idea, pero nosotros no somos de ahí. Entonces, esto es muy importante practicarlo en la parte como de empatía, ¿verdad? No asumir que nosotros tenemos la respuesta, sino empoderar a las personas a que ellas mismas encuentren sus respuestas. Ok, el bajo precio del café. Algunas de las causas que han identificado ustedes serían el aumento en la demanda, baja de precios a nivel mundial, okay. Demasiada producción. El de demasiada producción me parece que en este caso no aplicaría porque más bien a nivel mundial estamos bajos de oferta, ¿verdad? Fer, creo que sí. ¿Alguien me confirma? Sí, ok. Sí, entonces en este caso ese no aplicaría porque más bien hay mucha más demanda que oferta, digamos, de café, especialmente del de especialidad. Mercado manejado por las transnacionales, eso tal vez un sí. antes ¿Cómo? No, que tal vez ahí es importante como explicar que el precio del café es definido en la bolsa, ¿verdad? Pero que, digamos, el precio bajo no responde únicamente a un tema de oferta, sino que responde a una dinámica de mercado, ¿verdad? Sí. Acá me parece curioso, no veo temas de justicia. Hay todo un tema de lo que es el pago justo, todo un tema que tiene que ver con el mercado, como le estaba diciendo Adri, pero el tema que es el capitalismo. Entonces, el hecho de que el café no el café no se está pagando con su costo real, se está pagando según lo que los mercados principales como transnacionales y con algunas transnacionales y demás están pagando a lo que a ellos les conviene, honestamente. No es un precio justo y eso es una causa muy, muy importante. Y las otras que están acá están muy, muy bien. Tengo una pregunta. Baja calidad del café, ¿es causa o es efecto? ¿Quién defiende cuál? Yo pensaría que viene siendo más un efecto, porque si el precio está bajo, entonces entra menos dinero y es menos dinero para trabajar el café, entonces el café tiende a bajar la calidad. No sé si estoy en lo correcto, eso es lo que pienso yo. Yo también diría que, bueno, normalmente
cuando veo los árboles de problema, se establecen como una primera línea y más abajo se van viendo como las causas de esas causas, ¿verdad? Entonces ahí habría que identificar cuál es esa causa que está llevando a la baja calidad del café para luego decidir si colocarlo como causa o efecto. Ok, y en este caso, si hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de un tema así como bien general, para poder continuar con la dinámica, ¿dónde lo pondrías? ¿En causa o en efecto? Si estamos hablando de la parte de justicia del mercado, por ejemplo. Se podría hablar de ambas, que puede ser tanto como una causa como un efecto. Porque, por ejemplo, digamos, si usted está vendiendo el café de buena calidad, pero el precio está muy bajo, la próxima vez el café no va a ser de la misma calidad porque usted no va a tener dinero para poder invertir en su plantación. Entonces podría ser ambas, pienso yo. Sí, en realidad es como lo dice María, me parece, ¿verdad? Sí, en realidad es como lo dice María. Digamos, conforme se van identificando causas, entonces lo que se hace es que se elige, por ejemplo, se elige una causa y se va ramificando digamos, en qué efectos puede tener esa causa o dando como niveles. Lo que pasa es que es como, hay que tratar de no entrar en esto del huevo y la gallina de que fue primero, ¿verdad? Lo que si no hay que como discernir bien. Por ejemplo, si en este caso la baja calidad del café, un ejemplo, es la razón del bajo precio. ¿Por qué? Porque al determinarse la baja calidad, están ofreciendo un menor precio. Si es eso, si es esa la razón, entonces el efecto, digamos, que tendría es que la calidad podría seguir bajando, ¿verdad? Porque no están necesariamente invirtiendo. Pero si se determina que es eso, no necesariamente tiene que tener ese efecto. Puede ser que las personas incluso hasta, si se sienten desmotivadas y demás, pueden incluso hasta dejar de producir café porque no pueden mejorar su calidad, ¿verdad? Pero muy, muy bien. Ahora la parte por tiempo vamos a continuar con las últimas cositas porque ya vi el reloj. Para seguir un segundo. Ok. En toda esta parte del trabajo como comunitario que se realiza, hay diferentes como mecanismos que ustedes pueden utilizar para determinar o analizar las necesidades de la población meta, ya sea como facilitando información o siendo como un punto en el mecanismo de comunicación. Es importante que ustedes exploren cuáles son las mejores maneras para interpretar la información con las personas con las que están trabajando. No necesariamente un método va a funcionar para el mismo, digamos, el mismo método va a funcionar para todos los grupos, porque hay grupos con necesidades diferentes, y también las poblaciones son diferentes, hay factores de cultura y demás, en donde es muy diferente cómo se recibe la información. Les puedo contar que una vez me pasó que estaba facilitando un taller que se suponía iba a ser el mismo taller, exactamente el mismo, en 3 países, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Resulta que nadie nos había dicho que, bueno, 2 detalles en este caso. El primero fue que estábamos con el taller y nadie nos había dicho que teníamos participantes que solo hablaban inglés en Guatemala. ¿Verdad? Nosotros asumimos que todos los que vivían en Guatemala
o todos los que iban a atender el taller de Guatemala hablaban español. Pues resulta que hubo personas de Belice que atendieron el taller en Guatemala y llegaron y hablaban solo inglés. Y nosotros no teníamos nada de material en inglés. Yo tuve la suerte, digamos, de que pude traducir verbalmente la mayoría de mi capacitación, pero era como un voy en español, voy en inglés, voy en español, voy en inglés, y súper obvio que, digamos, que no estaba lista para eso. Los otros dos compañeros requirieron de interpretación y también eso es muy cansado para ambos públicos. Entonces, ¿qué pasó? Que también nosotros no preguntamos, nada más asumimos. Lección ahí, que no solamente era inglés, pudo haber sido cualquier otro idioma o versión del maya. Yo asumí que todo el mundo iba a hablar español, por ejemplo. Pero no se me ocurrió pensar que como estoy trabajando con comunidades indígenas, me podían llegar personas que hablaran otro idioma. La otra cosa que me pasó, que no estaba tanto ya ahí en mi control, pero me pasó, fue que estábamos facilitando un taller y ese mismo taller, pero resulta que en una de las comunidades de Honduras, todos los que llegaron fueron hombres. Y ninguno quería o tenía la disponibilidad de ponerle atención a una mujer. Y al principio, cuando se empezó el taller, todo el mundo, o sea, como no había ningún tipo de respeto, entonces todo el mundo estaba como en otra cosa, conversando entre ellos en su celular y demás, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero ya había tenido una situación similar antes. Y yo decidí, cuando estaba así como yo les hablaba y nada, cuando yo vuelvo a ver como a la otra compañera hondureña y me dice, es que aquí los hombres son muy machistas, juegan mucho de machos y no creo que le pongan atención. Entonces yo me quedé así como ¿qué hago, verdad? Entonces me acuerdo que les pregunté, o sea, como que alcé mi voz y les pregunté a todos que si les interesaba estar ahí. Les dije a todos, ¿a ustedes les interesa estar acá para esta capacitación? Pero así como bien fuerte. Y me acuerdo que se me quedaron viendo así como ¿qué le pasa a esto? ¿Verdad? Entonces cuando ahí logré su atención, les hice la pregunta, ¿verdad? Algunos se quedaron así como pensando, nadie respondió aún así. Entonces yo les dije, bueno, para recibir el dinero para estos proyectos tienen que recibir esta capacitación. Entonces yo puedo seguir hablando sola o ustedes pueden poner atención y recibir el contenido y aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Para que puedan implementar el proyecto, porque yo creo que sus comunidades lo necesitan. Esto fue algo completamente también fuera de base y fuera de mi control. No creo que también mi reacción haya sido la mejor, porque yo también no averigüé cómo era el grupo con el que iba a trabajar. Yo no pregunté, ¿van a ser todos hombres? ¿O son callados? ¿O todos saben usar, en el caso de ustedes, todos saben usar el celular? O sea, lo que quiero decir es que conocer las necesidades de la población con la que van a trabajar es muy importante. Y a veces es nuestra responsabilidad, incluso aunque no tenga que hacerlo, digamos. No era mi responsabilidad que estas personas tuvieran respeto hacia una mujer, pero sí era mi responsabilidad informarme previamente para no tener que haber usado algo tan brusco, ¿verdad? Porque tal vez me hubiera preparado de una manera diferente. El punto sí es como poder averiguarse un poquito eso, y si no se puede averiguar previamente, sino estar anuentes a ese tipo de cositas durante la facilitación. Entonces, para recapitular, algunas de las cosas que al menos yo he aprendido trabajando con la comunidad o con personas de comunidades es, bueno, lo que les estaba comentando, esto de primero, digamos,
poder escuchar u observar, en el caso de que ustedes no puedan averiguarse algo previamente, entonces observar cómo es la primera dinámica, tomar nota, o si pueden preguntarles a las chicas, ya que ellas conocen el contexto de cada una, no esperar a que les den la información, sino ustedes mismos también decir, bueno, ¿qué tengo que saber? O voy a pensar en esto, o cómo funcionará esta dinámica, o cómo funcionará, ¿verdad? Sino como ustedes de una vez prever algunas cositas por iniciativa propia, analizar esto y en sí poder hacer una recomendación de ajuste o demás. Les recalco mucho la parte de empoderar a las personas con el conocimiento, o sea, que confíen en el conocimiento que ya ellos tienen. A veces, o la gran mayoría de veces, las comunidades o las personas saben o tienen una idea de la respuesta, solamente que uno necesita hacer como una catapulta, ¿verdad? Para que ayudarles a que lleguen ahí. En ese sentido es muy importante que en todo esto se practique la empatía, ¿verdad? El poder escuchar, el poder ponernos en los zapatos de alguien más y el poder aceptar y validar la opinión de alguien más o lo que es o el punto de vista de alguien más es muy importante en este trabajo. Y la otra cosita y la última que yo quisiera recomendar es el hecho de usar recursos locales o generarlos. ¿Qué quiero decir con generarlos? Es decir, si hay alguien que sabe de cierto tema y ustedes ya lo conocen, invitarlo a que comparta su experiencia. Por ejemplo, si yo los conociera un poquito más, estaría como diciendo, bueno, María, cuénteme cómo le fue a usted con esto, o Candy, tal cosa, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo solo una interacción con ustedes, pero ustedes van a ir teniendo más interacciones con su grupo o varias interacciones o varias oportunidades con su grupo de trabajo. Entonces, si ustedes ya conocieron la historia de uno de ellos y sabe que esa persona puede dar un ejemplo, en lugar de usted dar ese ejemplo, les recomiendo invitar a esa persona a que comparta su historia, que comparta su experiencia, ¿verdad? Entonces, ir empoderando a las personas de esta manera. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o demás. Yo tengo una pregunta, como para saber un poquito más sobre su experiencia. No sé si esas son como las dos situaciones más difíciles que has tenido como en la ejecución del proyecto o en la capacitación, o si hay alguna otra que sea como, bueno, esta fue la más difícil y tal vez, ¿cómo lo resolviste? Bueno, tengo varias, de varias. No sé, como en algún tema, si es como para implementación, o sea, para información o para como trabajo en equipo o algo así en específico. Bueno, le puedo contar, por ejemplo, una que se me viene a la mente es la siguiente. Recuerdo que teníamos un proyecto en el que los compañeros querían cerrarlo porque no había ningún avance del proyecto. Íbamos a 6 meses sin un solo reporte, una decena de correos de seguimiento, de llamadas y nada de respuesta. Entonces los compañeros querían cerrarlo, ¿verdad? Y me acuerdo que yo les decía a ellos que cómo íbamos a cerrarlo si no los habíamos visitado, si no habíamos hecho como una intervención en persona, ¿verdad? Porque es muy diferente usted decirle a alguien que casi no usa correo, que casi no hace llamadas, que se exprese ahí a que lo haga uno a uno, ¿verdad? Y entonces ya me voy yo de misión o de gira. Esto era en Belice y entonces resulta que cuando llegamos a la organización, antes de llegar, yo tuve la oportunidad de conversar con la que era mi punto de contacto, que es una muchacha. Entonces ella me explicó todos los problemas que había, ¿verdad? Resulta que
que digamos que ella fue la que estaba capacitada en la metodología, en la que estaba capacitada en cómo instruirlos a ellos, en cómo desarrollar el proyecto, en cómo hacer los reportes y todo eso. Pero resulta, de nuevo, como ella era más joven, en este caso no era tanto lo de ser mujer, sino era lo de ser joven, a ella no le escuchaban, ¿verdad? En su recomendación. Entonces, lo que improvisamos en ese momento, para ese caso, yo le pregunté a ella, digamos, bueno, cómo estaba el asunto, pero más que todo le pregunté a mi compañero de Belice, cómo funcionaban las jerarquías ahí, digamos, cómo es que se tomaban las decisiones en esta, digamos, en esa comunidad, porque era una comunidad maya, creo. Entonces ya me estuvo explicando, ¿verdad? Que está el consejo de adultos mayores, que casi todo pasa por ahí, que casi todas las organizaciones, aunque tengan una junta directiva, aunque tengan un gerente, tienen un consejo de adultos mayores donde se toman las decisiones. Entonces yo le pregunté a la muchacha que si ella trabajaba o había trabajado con ese consejo, que si el consejo sabía qué era el proyecto y en cómo funcionaba. Entonces ella me mencionó que no. Nosotros solo capacitábamos a una persona porque no había como tanto presupuesto para llevar a digamos, a todas estas personas involucradas, ¿verdad? Lo que sucedió entonces fue para ese caso, es que el problema que ella tenía era que ella, qué sé yo, necesitaba la aprobación de cierta información para poder ir a hacer unas compras. Y al gerente no se los aprobaba. Entonces, necesitaba elaborar algo que requería la información de parte del gerente. El gerente no se la daba, ¿verdad? Entonces, cuando ella me cuenta esto de que el gerente no aprueba, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a mi compañero sobre esto, sobre la jerarquía, entonces ya él me explica. Entonces, cuando yo le pregunto al gerente que por qué es que no ha avanzado esto, que por qué es que no le da la información a ella o no aprueba lo de ella, él dice que todo lo tiene que pasar por el consejo de mayores, ¿verdad? De adultos mayores. Y entonces, ¿qué pasa? Que el consejo no entendía o sea, cómo funcionaba el proyecto y demás, y que esos fondos no eran necesariamente de la organización, sino eran externos, o sea, que no estaban saliendo del presupuesto de la organización. Entonces, hicimos toda una reunión con el Consejo de Adultos Mayores, se capacitó al Consejo de Adultos Mayores en cosas básicas, y se les presentó al consejo a la muchacha que estaba dirigiendo, digamos, la coordinación del proyecto, y a partir de eso, digamos, logramos solucionar como la agilidad, digamos, de los procesos y que se movieran los fondos. No necesariamente la velocidad, porque sí igual era muy lento, porque tenía que pasar por muchas partes, pero sí por lo menos que se empezara a mover los fondos y empezaran a ejecutar el proyecto. Para mí, yo recalco esto porque fue una intervención de muchas partes, digamos. Yo pensé que era nada más ir y ayudarle a alguien como a llenar formularios y a ponerlo al día, ¿verdad? Pero no era ni siquiera eso, no habían como nada que llenar ni nada que hacer todavía porque no habían podido avanzar desde el punto de toma de decisiones porque faltó mucha comunicación de las partes involucradas. No sé si ese es un buen ejemplo para ustedes, pero sí es uno que involucra en identificar el problema, ¿verdad? Sí, no, gracias. Sí, eso justamente te iba a decir, ahí era identificar el problema o la oportunidad o la amenaza. Bueno, igual si tienen alguna otra duda o alguna otra consulta, ¿verdad? Para Nico, si quieren recomendaciones o si quieren, no sé, si quieren como hablar para ver cómo resolver algo específicamente, podemos darles el contacto. Y muchas gracias, Nico, por la sesión. Muchas gracias por las actividades, las diferentes actividades, ¿verdad?, que se fueron desarrollando. Algunas las vamos a tocar en el video también con las chicas de la UNA, entonces ahí se complementan porque esa era específicamente como herramientas. Nico está contando sobre su experiencia, sobre retos, ¿verdad?, sobre técnicas que ha utilizado que le han funcionado en el trabajo con comunidades. Entonces, sí, muchas gracias, Nico. Y fue súper interesante y súper útil y súper bonitas las diferentes herramientas que estuvimos usando. Con mucho gusto y muchos éxitos a todos con el trabajo. Aquí lo más importante, creo yo, es la disponibilidad para aprender y la
las ganas de querer aprender, ¿verdad? Y seguir creciendo, recibir retroalimentación y seguir creciendo. Entonces, como dijo Fer, ahí les pueden pasar mi contacto y con mucho gusto puedo compartir información, otras herramientas y otras cositas que puedan ser útiles. Okay, muchas gracias. Igual, nada más para que sepan, esto que Nico presentó, se los copiamos a la presentación de hoy, ¿verdad? La diapositiva o las sesiones pues, que les hemos estado subiendo. Entonces, todo se puede consultar ahí y Nico dejó abajo como los links a las otras páginas que estábamos usando, ¿verdad? Por si se quiere consultar después. Entonces, sí. Ahora son las 5:17. Les propongo que nos estiremos un poquito y... ¿Ya Nico se fue? Se me desapareció. Ah, no, aquí está. Sí, es que se me desapareció, de pronto la tenía arriba y se me desapareció. Que nos tomemos un receso. Digamos que podemos regresar a las 5:25, ¿les parece? Como unos 10 minutitos, un poquito menos, para estirarnos. Venimos a ver lo otro que teníamos preparado para el día de hoy. Les contamos también en qué consiste lo que las chicas de la UNA prepararon. Y cerramos por hoy también. Eso de las chicas de la UNA es como complementario de la sesión, ¿verdad? Entonces ahí tienen que dedicarle como un rato. Pero sí, si les parece eso. Y de nuevo, Nico, muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. 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 Un gusto. Chao. Chao. Ok, creo que podemos ir iniciando para aprovechar el ratito que nos queda. Adri, parece que todavía no ha llegado. Lau, ¿sí nos escucha o todavía no? Es que Lau está teniendo los problemas que tuvo la primera vez con el celular, como que no le conectaba el audio y entonces no nos puede escuchar. Pero tal vez podemos ir haciendo, les estaba contando a las primeras personas que llegaron antes. Perdón, Lau está escribiendo al grupo. Cualquier cosa, yo voy a ir hablando como por motivos de tiempo. Tengo el teléfono aquí a la par, pero si Lau sigue escribiendo, tal vez alguien le puede contestar un toquecito. Que lo que les estaba contando a algunas personas ahora al inicio era que la semana pasada no teníamos a Facundo y a Ashley en la presentación. Entonces, tal vez podemos repetir el ejercicio ahorita que hicimos de presentación, nada más con Ashley y Facundo. Y era como bien sencillo, era nada más, ¿verdad? O sea, yo soy Facundo y mi movimiento es tal. Y ya, entonces todas las demás personas repetimos el movimiento y decimos hola Facundo, hola Ashley y listo. Esto es porque la semana pasada les contábamos que estamos haciendo como un video de presentación de cada persona, ¿verdad? Bueno, un video como para que la gente sepa y vea las caras de quiénes son las personas que estamos trabajando en esto. Entonces, está muy bonito, pero no teníamos a dos. Entonces, para que esté completo y para que sí queden todas las personas reflejadas, podemos hacer eso ahorita. Y no sé si me expliqué con la dinámica. Yo no entendí. Ok, digamos, el ejercicio es súper fácil. Digamos, yo digo, yo soy Fernanda y mi movimiento es... no sé, así, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo propongo un movimiento para que todas las personas lo repitan. Entonces, cuando yo lo hago, todas las demás personas dicen, hola Fernanda, y hacen como el... Ah, un movimiento corporal. Ajá. Ah, ok, ya. Ya. Sí, este es como un rompehielo que se puede usar, les contábamos la semana pasada también, que se puede usar como al inicio, cuando la gente no se conoce y como cuando una está muy tímida, porque hay gente que puede hacer como un movimiento súper exagerado y otra gente que puede hacerlo como más pequeñito, ¿verdad?
pero es como una parte donde una puede interactuar con las demás personas sin estar viendo cosas como demasiado detalladas o contenido muy específico, ¿verdad? Entonces, no sé quién de los dos quiere empezar. Aquí nada más copiamos el movimiento. Ashley. Súper caballeroso, me encanta. Entonces, hola, soy Ashley, así, ¿verdad? Ajá, soy Ashley y mi movimiento es tal. Y aquí le copiamos. Soy Ashley, mi movimiento es... Hola, Ashley. Hola, Ashley. Pero tienen los Ashley. micrófonos cerrados. Ay, sí, sí. Vamos a tener que hacerlo, a ver. Sí. otra vez. Porque si no- Sí, Ok. pero si abran los micrófonos. Soy Ashley, movimiento es... Hola, Ashley. Ashley. Segundo. Uy, suave para pensar. De ahí. Ya. Hola, soy Facundo y mi movimiento es... Hola, Facundo. Hola, Facundo. Hola, Facundo. Ok. Bueno, la semana pasada fue vacilón porque todo el mundo, o sea, éramos como un montón de personas repitiendo un montón de movimientos. Hoy es también en función de la presentación. Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ay. Sí. Ok, Sí. voy a ver si los puedo mover. Por aquello, la vez pasada les había contado, pero no sé, yo uso como dos pantallas, entonces si ven que estoy completamente distraída del otro lado es porque estoy o viéndolos a ustedes o estoy viendo la presentación. Por aquello. Bueno, hoy como les estábamos contando, vamos a ver las herramientas que usamos durante el piloto. ¿Esto por qué es importante? Porque el piloto nos había dado pistas de qué cosas habíamos hecho bien y qué cosas teníamos que mejorar, ¿verdad? Entonces, ahorita parte de lo que estamos trabajando son ejercicios como más generales de cómo acercarse a la comunidad, de empatía y de cómo tener una escucha como apta o óptima más bien para que las productoras se sientan a gusto, pero todavía o paralelamente estamos trabajando en el contenido de las sesiones que ustedes van a tener que facilitar. Entonces ya esto es más en detalle, porque la otra semana trabajamos otra vez comunidad con otro invitado y hacemos un cierre de esta parte. De hoy en 15 tenemos a otro invitado que vamos a trabajar género. Esa sesión es un poquito más larga, sí va a ser de 3 horas, pero ya después de eso, digamos, empezamos a trabajar contenido más técnico. Entonces esto es como para hacer un resumen, ¿verdad? Como una síntesis de los temas que hemos visto y ya con lo otro, entonces entender cómo es que vamos a ir llenando todo esto que estamos viendo hasta ahora, que es como abstracto, ¿verdad? Como que es importante, pero al final de cuentas no está aplicado en algo específico. Entonces, bueno, voy a empezar por el planeamiento. Igual voy a ir rápido porque esto les va a quedar en la presentación. Aquí lo que estoy haciendo es compartirles más o menos como screenshots de las cosas que hacíamos. Esto es un Excel. Entonces ya sobre eso también les hemos contado, pero es como importante que veamos cómo era que lo estamos estructurando y cuál es la flexibilidad que permite, digamos, como la herramienta. Porque, digamos, aquí está la semana, sesión, la duración de la sesión, que al final de cuentas quedamos en que todas iban a ser de 1 hora, entonces no hacía falta seguir poniéndolo. Y teníamos como un número de serie de qué era lo que íbamos a trabajar durante esa sesión. Entonces, voy a pasar a la siguiente, que es como más clarita. Esta es la introductoria. Esta es como una sesión de llegar y contarles qué íbamos a hacer y cómo íbamos a trabajar durante las próximas sesiones de trabajo. Entonces, bueno, esta es la primera, que es sobre beneficiado seco y clasificación. Entonces, de nuevo, para la estructura, aquí está una bienvenida. Ya les habíamos contado que teníamos como emojis, ¿verdad? Entonces, en general, más allá de lo específico que hay en el contenido, ¿verdad? En esta columna F de cada una de las cosas, es como ver cómo estaba estructurado y la facilidad que nos, o la flexibilidad más bien que nos daba para nosotras poder intervenir de formas más atentas. Si hubiéramos tenido que escribir todos estos mensajes en el momento, iba a ser muy complicado estar poniendo atención a lo que nos estaban contestando las productoras
que teníamos que evacuar dudas, que teníamos que contestar mensajes, escribir mensajes, escuchar audios, ver cómo hacíamos, no sé, si teníamos una falta de ortografía, entonces subir y corregirlo. Pero eran como muchas cosas que teníamos que tomar en cuenta. Pero lo estructurábamos así. Había una bienvenida y un rompehielo. Esta fue la primera sesión. Entonces era que antojo de Semana Santa no se había podido cumplir. Entonces ahí ya nos decían, nos comimos unas empanaditas, porque nos contestaron como a la inversa en casi todos los grupos. Nos comimos unas empanaditas, nos comimos una miel de chiverre, y ya, ¿verdad? Eso es como parte de lo que hemos estado hablando, como ese rompehielo donde ya empiezan a decir como, ay, qué rico, compañera, yo también. Y una también puede interactuar desde ese lugar. Luego teníamos las reglas del grupo, como las normas, y en la primera sesión, en la introductoria, nosotras habíamos propuesto una serie de reglas, digamos, para trabajar. Sí, reglas como para ordenar el espacio, ¿verdad? No como para ser muy cuadradas e impositivas. Pero entonces, en este momento, cuando ya recordábamos las normas bajo las que nos íbamos a estar rigiendo, habíamos incorporado las que ellas nos habían dicho la semana anterior. Entonces ya, ¿verdad? Era como una combinación y una puesta clara ahí de que lo que nos habían dicho sí lo habíamos atendido y estaba como parte de la forma en la que nos estábamos organizando para trabajar. Luego teníamos el objetivo del día y entonces ahí contábamos qué era lo que íbamos a estar trabajando. Está como este espacio de respuestas y luego teníamos como una respuesta ya hecha. Ahora, esto no era lo que mandábamos exactamente, ¿verdad? Como que había eso que ya les venía contando, como una flexibilidad, pero nos ayudaba y también es como importante ver esta columna G porque tiene aquí como estos codiguitos donde sabíamos qué elemento adicional teníamos que mandar, ¿verdad? Entonces esto es como voice note, entonces ahí yo grababa un audio siempre, lo enviábamos. Esto era como otro voice note, entonces ya nos íbamos ordenando, ¿verdad? Siempre teníamos la pantalla a la par y esto es importante también como que lo vayan tomando en cuenta. Teníamos como la pantalla o el Excel pues en un cuadrito de la compu, teníamos el WhatsApp y teníamos como otro espacio para las herramientas o las diapositivas o los audios que ya habíamos grabado, pero todo eso estaba de previo ahí. Entonces aquí por ejemplo, era una imagen que era un juego, que intentábamos siempre incorporar eso, entonces esto era un ahorcado. Igual, esto era parte de lo que les hablábamos la vez pasada, que algunas no sabían cómo usar el lapicito o cómo escribir, entonces era parte de lo que teníamos que ir viendo en esos espacios que nos quedaban como libres, digamos, de respuesta. Entonces, eso con respecto al planeamiento. Y antes de empezar esto, porque esto lo diseñamos, ¿verdad? Pero hicimos un piloto del piloto, que es con los mentores y las mentoras, como con la junta directiva, pues, con la que trabajamos aquí en Costa Rica, para poner en práctica el ejercicio. Entonces, igual, les pedimos que nos metiéramos en un grupo de WhatsApp, que viéramos cómo iba la dinámica y que nos dieran retroalimentación sobre la forma en la que la habíamos desarrollado. Y parte de las cosas que salieron era que los audios muy largos era muy difícil de escuchar, como que una se distraía. Poner atención a la cantidad de materiales que estábamos mandando porque el teléfono se saturaba. Que enviáramos materiales antes de las sesiones, eso en el piloto no lo hicimos, mandamos contenido, ejercicios, todo, ¿verdad? Lo mandamos todo, entonces era como mucho que tenían que hacer en un espacio de 1 hora, porque tampoco podíamos pedirles más por cuestiones de atención. Igual, difícil leer rápido y seguir el ritmo de la sesión, que les había gustado tener 2 voces distintas. Con esto teníamos a la persona invitada que le habíamos hecho como unas preguntas de antemano, entonces esta persona nos grababa audios, que por eso dicen aquí como que los audios largos se dificultan, y sobre todo porque hay uno de los chicos que nos han apoyado siempre, que es como muy técnico, que habla como muy pausado, no tiene como que no altera el sonido de la voz, ¿verdad? Y tiene palabras súper técnicas que tal vez no todo el mundo maneja. Entonces eran audios de 8 minutos que era súper difícil y por eso nosotras nos dábamos a la tarea de traducir eso a imágenes. Pero ¿verdad? Cuando estábamos mandando audios, imágenes, los ejercicios y todo era como muy complicado. Pero bueno, teníamos los audios de las personas invitadas y yo grababa también como los ejercicios. Entonces estos de acá
este voice note y este otro, y si teníamos que meter más durante la sesión, yo los grababa de antemano. Ahorita igual les voy a enseñar cómo se veía, digamos, como la carpeta que teníamos en Drive con los materiales, pero todo eso estaba ya hecho. Entonces, nada más así, como un día, como micrófono y ventana cerrada, todo en silencio, ¿verdad? Pero no era nada muy complicado. Y eran audios de 20 segundos, de 30 segundos, donde había como una instrucción y había como un seguimiento, digamos, de lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Luego que las partes interactivas llamaban más la atención. Esto es sobre los ejercicios, que al final fue por lo que nos decantamos para trabajar durante ese espacio de la hora. Teníamos unos logos, eso lo cuento, tal vez es muy detallado, pero creo que es importante porque igual ayuda para si en algún momento tienen que hacer alguno de los ejercicios o alguna de las herramientas o algo, como que todas estas cosas son de las que nos sugerían que mejoráramos, ¿verdad? En los logos, en las imágenes más bien, teníamos el loguito atrás, porque todo eso es contenido que nosotras hemos producido, ¿verdad? Entonces, como es en WhatsApp y eso se puede mandar a todo lado, lo que procurábamos era que siempre quedara bien claro que lo habíamos hecho desde la organización. Pero al inicio como que competía eso con el texto, entonces bueno, eso fue parte de las recomendaciones. Y otra de las cosas era que cuando enviábamos respuestas por escrito, era útil mandarlas todas en un solo mensaje, ¿verdad? No como cuando uno escribe, ah, sí, manda, ya entendí, manda, la respuesta es esta y esta y esta, ¿verdad? Porque entonces ya a la hora de leer ese mensaje, si hay otras personas interactuando, se pierde. Y si una igual quiere subir otra vez a buscarlo, es como muy complicado acceder a eso. Entonces, bueno, eso hicimos durante el piloto. También teníamos como una matriz de asistencia y de notas. Entonces, esta es un poco caótica, pero bueno, es que veíamos como bastantes cosas. Entonces, aquí están como orientación, ¿verdad? La sesión 0, sesión 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Esto es 1 tal porque era del módulo 1, que era de post cosecha. Entonces, aquí podíamos ir viendo como la interacción y la participación de las compañeras. Igual cuando no podían participar y nos mandaban, entonces eso estaba anotado como aquí abajito, que esto no está muy ordenado, pero se los presento porque ya después lo complementábamos con las sesiones de trabajo que teníamos en grupo. Y eso es parte de lo que vamos a hacer nosotras también. Ya cuando empecemos a implementar las sesiones, les había contado que vamos a tener como sesiones para conversar cómo nos fue, si había problemas, si había algo en lo que necesitaban apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como que porque estábamos corriendo y estábamos trabajando en un montón de cosas, íbamos anotando por acá, ¿verdad? Como teníamos fecha, pero ahí estaba eso anotado. Y acá teníamos 3 cosas que veíamos. Entonces era si estaban presentes, si estaban como participando con las demás, ¿verdad? Como que a veces alguien llegaba y decía, sí, presente, pero no teníamos más conversación después o no mandaban tareas, entonces era muy difícil como saber y por eso lo habíamos complementado con escribirles directamente para ver si era que estaba, como si estaban pasando por alguna situación importante familiar o, ¿verdad? No importa, nada más como saber. Pero esto igual es bien importante porque aquí tenemos como números. Y yo usualmente no soy muy fan de los números, pero todo esto, al final de cuentas, es bien importante para una poder rendir cuentas, sobre todo cuando es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, todos estos números que para nosotras no eran determinantes con respecto a si alguien iba a continuar o no en el proceso, porque al final de cuentas las que se decidían salir nos comentaban, nosotras nunca sacamos a nadie ¿verdad? Ni sacábamos nunca del grupo ni nada. Pero esto es bien importante manejarlo y siempre anotarlo, digamos, siempre como manejar las formulitas, porque al final de cuentas, cuando nosotras estemos vendiendo los datos de cómo invertimos la plata y cuál fue el impacto cuantitativo de la intervención, ¿verdad? Todo esto es lo que nos da como un respaldo, o nos dice o nos indica que tenemos que mejorar en ciertas áreas, ¿verdad? Como que tenemos que poner atención. Entonces, no soy muy fan, pero es complementario de la parte cualitativa, ¿verdad? Que personalmente es la que más disfruto. Igual, como a la gente a la que una aplica fondos les encantan los números, entonces es como bien importante siempre manejarlo y manejarlo de manera ordenada. Sobre esto también les compartí en el Drive un reporte
que hicimos a mitad de periodo de la colaboración virtual. Está en inglés, porque igual era como para reporte de rendición de cuentas, pero ahí pueden ver como más específicamente y pueden ver estos números y cosas que les voy a contar un poquito más adelante. Bueno, sí, esto, ¿verdad? Como importante igual, si alguien no puede participar, si alguien tiene problemas de internet, si alguien está llegando tarde, si una tiene algún, como que siente algo raro de alguna persona, todo eso se puede apuntar ahí. Igual estoy trabajando como en una bitácora que sea más ordenada y más clara, pero por aquello un Excel siempre es útil porque no tienen, o sea, ya una tiene como un montón de pantallas abiertas, ¿verdad? Como al mismo tiempo. Entonces esto es súper útil porque una nada más va como anotando todo ahí. Luego teníamos esto de evaluación y feedback, que probablemente lo vamos a seguir usando. Hacíamos al inicio, ya esto les habíamos contado, que mandábamos como en cada sesión, al final de cada sesión, un formulario para que contestaran. Y ya después nos dimos cuenta de que era muy complicado y que se enredaba porque a veces no habían llenado el 3 y ya les estábamos mandando el 5 y entonces tenían acumulado, ya no sabían ni cuál llenar. Lo que empezamos a hacer, y esto es bien importante también como para poder medir la retención, digamos, de lo que estamos dando, era que dábamos un formulario al inicio, como antes de empezar a dar el contenido, y luego lo comparábamos esos resultados, digamos, con las respuestas que teníamos al final, con otro tipo de preguntas, ¿verdad? No era el mismo formulario, pero sí podíamos como ir viendo eso, ¿verdad? Como si algún grupo subía en las notas y bajaba, podíamos llegar a la tabla de evaluación y comparar cómo estaban las participaciones, si alguien había faltado mucho, ¿verdad? Como que todo eso al final de cuentas se puede cruzar y nos va dando como pistas de cómo es que se han movido los grupos. Entonces, bueno, estos son ejemplos, esto es del de finanzas. No hay que ver mucho en detalle, pero digamos, eran como 2 ejercicios diferentes en diferentes momentos. Y al final del de cierre, digamos, de un módulo, teníamos varias preguntas como más de cómo habíamos trabajado y eso es importante también, lo vamos a desarrollar cuando ustedes ya estén facilitando, porque nos ayuda a saber, ¿verdad? Como si les está quedando claro el contenido, si les está quedando claro el objetivo de la sesión, si sienten que les está sirviendo los ejercicios que estamos desarrollando. Entonces, no es tan personal, ¿verdad? Como que me digan, ay, no, es que Ashley no me gusta, pero sí como de cómo el contenido les está o no funcionando. Y les pedíamos sugerencias o comentarios adicionales. Entonces, esto es parte de lo que estábamos tomando en cuenta y lo que estamos tomando todavía en cuenta. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de que teníamos un cuadernito, ¿verdad? Con contenido que les habíamos hecho de resumen al final del primer módulo, pero nos habían dicho que les costaba mucho como con las imágenes, entonces que tal vez mejor mandar el cuadernito. Entonces mandamos todo el cuadernito completo, ya con lo que era de post cosecha y finanzas, y después alguien nos dijo como, no, es mejor recibir el material cada semana. Igual cuando empezamos el segundo módulo, un grupo nos dijo como, no, la verdad es que no, así no me gusta, me pierdo, entonces prefiero que cada semana me manden esto. Entonces, ¿verdad? Es como estar muy atenta a cuáles son esas necesidades y como que ya una había hecho un cambio porque se lo habían pedido en varios de los grupos, pero al final de cuentas si no funciona, pues nada, como que se regresa a lo anterior y una igual asegura que les va a mandar como ambos materiales porque lo que importa es que puedan estar cómodas y que sea una buena forma para aprender. Luego más ejercicios de práctica. El tema de crédito fue todo un tema, entonces que se podría abarcar más, profundizar. Y todas estas cosas, no es como que vamos a atender todo específicamente, ¿verdad? Como profundicemos en crédito. No es una cosa que podemos hacer en el momento, pero sí es algo que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Para complementar los módulos que ya desarrollamos o para después tener una sesión extra y decirles como, vamos a trabajar esto y esto y esto que vimos en los formularios que había quedado como pendiente o que se podía reforzar. ¿Verdad? Entonces como que les estoy contando todo para que vean cómo todas las herramientas que estábamos usando al final de cuentas nos ayudan para ver por dónde ir. Y con respecto a la preparación del material, no voy a entrar mucho en detalle, pero creo que sí es importante, ¿verdad? Como hacíamos esto de las notas de voz,
en el teléfono directamente, ¿verdad? Como si alguien tiene una grabadora, todo bien, pero lo único era como si tener el micrófono cerca. Así era como se hablaba también con las personas invitadas, ¿verdad? Que lo grabaran en un audio tranquilo y nos lo pasaban. Entonces, igual esto es como súper útil porque pueden tener todo en WhatsApp. Y las imágenes, los juegos, las otras cosas que íbamos haciendo era en esta plataforma, en Canva. Entonces, después la podemos ver, creo que hoy no nos da como mucho chance, pero es muy sencilla y muy intuitiva. Ahí lo que hacíamos, o sea, porque tiene como un montón como de cositas que una puede usar, entonces lo que hacemos es que subimos todos nuestros logos, utilizamos solo los colores de la organización, ¿verdad? Como que ponemos los codiguitos ahí y de ahí en más podemos crear todo como bastante sencillo, ¿verdad? Si tienen amigos o amigas diseñadoras gráficas no les va a gustar, pero para nosotras es muy útil y es muy práctico también, sobre todo cuando una tiene como, ¿verdad? Esto que les decía, como de pronto hay algo que no se entiende o hay que hacer algún cambio, algún ejercicio porque nos dimos cuenta de que tal cosa no se había entendido bien, entonces reformulemos el ejercicio durante o en la marcha. Es súper útil poder venir a Canva un toquecito, cambiar lo que uno había hecho y volver a mandar, ¿verdad? Es como bien sencillo. Y así es como se veían los folders que teníamos en Drive. Esto, por ejemplo, eran los audios estos largos que les estaba contando ahorita, ¿verdad? Como que uno de los facilitadores había hecho audios muy extensos, pero bueno, al final de cuentas estaban todos divididos como en tema. Entonces está que es beneficiado seco parte 1, parte 2, beneficiado seco versus beneficiado húmedo, qué sucede cuando el café seco se almacena, manejo del beneficio seco, discusión y discusión. Todo esto tenía como un código porque era lo que veíamos en el Excel antes, si recuerdan. Parte de eso, o sea, estos son los que él hizo, estos de acá, que es beneficiado seco, diferencia, manejo y maquinaria. Esos son los que él hizo, entonces tienen igual un código que nos ayudaban porque a la hora de mandar el material previamente, ya sabíamos cuál era el orden en que teníamos que hacerlo, ¿verdad? Entonces a veces se cruzaba, como que se alteraba el orden, y lo que hacía era como mandarlo uno por uno, pero por dicha no eran tantísimos. Y ya después estos otros eran los que nosotras estábamos haciendo para trabajar durante las sesiones. Entonces ahí podíamos ir como jugando con lo que ya la persona invitada nos había dicho y como haciendo ejercicios más de conversación entre las productoras. Y luego estos son las imágenes que mandábamos. Entonces les poníamos infográficos, no son infográficos, son como imagencitas con texto y con algunos ejercicios, pero todo estaba almacenado ahí. Entonces los hacíamos en archivos pequeños, los comprimimos y ya lo mandábamos como mucho más liviano, que eso también es importante porque si una manda las imágenes a como las descarga, aunque sean livianas, van a comerse todo el espacio del teléfono. Entonces, sí, como hacer este ejercicio extra de poder comprimirlas es como bien útil. Entonces, igual, ¿verdad? Esto es como una sesión, esta es la sesión 1.1 y teníamos en un lado los audios y en otro lado las infografías o los grafiquitos. Que esto es la forma ideal en la que se tiene que mantener, ¿verdad? Así es como también les vamos a dar información, pero en caso de que les pidamos que graben algunos audios o que graben algunos ejercicios, debería manejarse de esta forma. Puede variar, ¿verdad? De persona a persona, pero sí que no se vaya el audio del final al puro inicio porque no pusimos como un código para poder guiarnos, ¿verdad? Y luego esto es la forma en la que nosotras trabajábamos o trabajamos todavía dentro de la organización, que no es como vamos a trabajar nosotras, pero sí es como para mostrarles el complemento de esta caótica de acá, ¿verdad? Que es como muy rápido, estamos escribiendo cosas y luego, y eso es lo que vamos a hacer ya nosotras, es una sesión de trabajo. Entonces aquí la forma en la que nosotras trabajamos usualmente es con esta plataforma, de nuevo no es la que vamos a estar usando dentro del grupo, pero nos permite tener como un registro de todo, ¿verdad? Es como la bitácora que vamos haciendo con respecto a qué es lo que ha pasado durante la semana, porque aquí nos regimos por semanas, ¿verdad? Como que tenemos un planeamiento anual, tenemos un planeamiento mensual, pero sí por semana necesitamos ir viendo como el avance de lo que hemos hecho y de nuevo si necesitamos que alguien nos apoye en algo, poder verlo en estas sesiones.
Entonces, esta es de abril y tenemos como roles, Thornbot, que son como las formas en las que nos comunicamos siempre, pero son bien útiles también, como para ver qué es lo bueno que hemos hecho, ¿verdad? Cuáles son retos y cuáles son como acciones que tenemos que tomar en un periodo tal, no sé, un periodo de la semana, por ejemplo, que es el que estamos trabajando. Entonces, bueno, todas estas flechitas, si una les da clic, como que se abren y muestran, ¿verdad? O sea, si estamos Candy, Vivi, Alan, Amanda, ¿verdad? Estamos todas las personas, va saliendo ahí qué es lo que cada persona considera que es un Rose, qué consideramos que es Thorn y sobre todo, bien importante, no solo quedarnos como en los retos que tenemos, sino cómo podemos irlos sacando adelante, ¿verdad? Entonces, esos son bien importantes. Y también ahí teníamos, si durante las sesiones salían preguntas que no podíamos contestar o que no estábamos muy claras, podíamos poner acá, igual como en la revisión de la semana, como cuáles eran las preguntas que habían quedado, si teníamos que corroborar, por ejemplo, este del inicio. Y también estaba aquí otro que nos habían mandado, ¿verdad? Entonces es como una foto que era importante mandársela a la persona facilitadora para que la pudiera tener de antemano. Y, ¿verdad? Ya eso creo que les habíamos contado, que les mandábamos como las preguntas ya escritas de lo que había quedado pendiente. Y en la sesión magistral salían otras, ya esas tenían que irlas contestando así, ¿verdad? Pero por lo menos que tuvieran una idea más o menos de qué era lo que íbamos a estar hablando, porque había preguntas que tal vez no eran de lo que habíamos tenido durante la sesión. Entonces, escribíamos esto, como que aquí estaba todo, si había dudas, si había comentarios, si había sugerencias, y teníamos esto, material complementario, como que a veces durante las sesiones veíamos que hacía falta algo, como que nos hacían una pregunta, ¿cómo se ve un chancador? ¿Cómo se ve algo? Entonces lo que hacíamos era que buscábamos y como veíamos que era parte de lo que no estábamos abarcando, pero había sido importante para ellas durante la sesión, todo eso iba quedando acá. Entonces al final en este cuadernito que les estaba contando al inicio, todo eso se metía. Entonces beneficiado seco, al final como en enlaces adicionales, no recuerdo cómo se llamaba, teníamos como una tablita y ahí venían estas cosas que no habíamos puesto, pero que habían salido durante la sesión. Entonces, habíamos mandado un documento previo, digamos, pero que siempre tenía la promesa de que se complementaba, porque la idea era que quedara como un registro de todo lo que habíamos estado desarrollando en cada sesión. Y bueno, al final hicimos este grupo focal. Eran varias preguntas, pero al final fue súper largo, lo habíamos planeado para 1 hora y éramos poquitas personas. Al final duró 2 horas, pero fue súper bueno porque a pesar de que no teníamos tantísimas preguntas, tampoco como que el espacio fluyó muy bien para la conversación. Y ya aparte de las cosas que habían salido durante la sesión o de los comentarios que nos habían puesto en los formularios o comentarios que nos habían mandado por aparte en WhatsApp, como que aquí se podía retomar. Y esto también está creo, en lo que les grabamos para que tuvieran de complemento. Pero teníamos población bien diferente, ¿verdad? Teníamos como una señora que no sabía bien leer y escribir, como que sí lo hace, pero no muy bien. Teníamos a esta chica joven como de 24 años que está en la universidad. Teníamos a una productora que ya tiene como experiencia con café de muy buena calidad, pero como que teníamos perfiles diferentes. No podíamos invitarlas a todas al grupo focal porque ya estábamos trabajando bajo esta modalidad virtual, pero sí lo que procuramos fue que fueran de diferentes grupos, representativo de diferentes grupos, y que fuera representativo de diferentes edades y como condiciones. Entonces eso trabajamos ahí y es parte de lo que estamos procesando ahorita. Ahora, entonces eso se los cuento porque probablemente tengamos también un ejercicio en algún punto sobre desarrollar alguna sesión, desarrollar como el contenido de una sesión, para también familiarizarnos y saber cómo nos gustaría darlo, ¿verdad? Como que si les damos todo ya listo, es posible que no nos identifiquemos con algo, o que cuando estemos dando la sesión nos demos cuenta de que no entendemos a qué nos referimos con tal o cosa, ¿verdad? Entonces, les hago todo el panorama y también les compartí esos otros documentos en Drive para que puedan ver como más completo cómo era que estábamos trabajando, porque al final de cuentas teníamos una sesión de 1 hora que se veía súper fácil,
pero detrás había un montón de trabajo. Y sobre todo había un montón de trabajo de estar modificando lo que íbamos haciendo sobre la práctica, ¿verdad? Como poniendo mucha atención y siendo muy empática, se podría decir, a lo que nos iban contando o a lo que íbamos sintiendo durante las sesiones para adaptarlo y que fuera bonito para ellas el espacio. Entonces, bueno, eso era para hoy. No tenemos mucho chance y ya se están terminando las 2 horas, entonces voy a contarles también sobre lo que trabajamos con las chicas de la Nacional. No vamos a trabajar directamente diagnóstico, pero sí, como les estaba contando ahora que Nico preguntó, la idea es conseguir más fondos, ¿verdad? Como que ojalá no sea un periodo de 6 meses y chao, chao, sino como que ojalá se pudiera mantener por más tiempo. Entonces, ahorita nosotras hemos trabajado el diagnóstico de una forma como más indirecta, ¿verdad? Como que vamos a comunidad, ahí ya sabemos, ya tenemos como un contexto de cómo es el lugar, ya tenemos un contexto y vamos teniendo datos de las productoras conforme avanza el proceso, pero no hay un ejercicio de diagnóstico específico que se hace como participativo, ¿verdad? Que es muy diferente. Entonces, no vamos a tocar diagnóstico en este momento, pero ayer nos dedicamos a grabar toda una sesión sobre diagnóstico y sobre otras herramientas. Entonces, es importante que la vean, si dura como 1 hora y las chicas igual hicieron un ejercicio y hay una evaluación que ellas por estar haciendo práctica profesional, entonces necesitan como reportar eso a la universidad de vuelta. Eso está aquí, igual. Esto es donde empieza el contenido que ellas estuvieron haciendo y aquí pueden ver la presentación, pero en el Drive también de la sesión 3 les subí como el video, digamos como el Zoom, porque qué pereza nada más ver la diapositiva, sino como que ellas fueran explicando. Yo intervenía muy poquito, ¿verdad? Pero también como procurando que sea una herramienta que podamos eventualmente usar, pero también como una herramienta que a una le quede por si tiene que trabajar como en cualquier momento con una comunidad, saber más o menos cuáles son técnicas. Yo sé que aquí muchas personas las conocen, pero sí es importante como repasar eso. Entonces aquí está la presentación y aquí al final están como las tareas de esta semana. Está el diagnóstico, que es como el ejercicio que ellas hicieron. Aquí está el enlace a la actividad. Es un formulario de Google. Y esta es la evaluación. Igual, si quedan dudas, pueden hacérnoslas llegar y nosotras les preguntamos a ellas o las abarcamos en estas sesiones nuevas que vamos a empezar a implementar. Les voy a mandar eso por un correo como más claramente, ¿verdad? Pero la propuesta es que sea los jueves, perdón, para ver el horario específico y no fallar. Me desapareció. Ok, no, les voy a mandar eso por correo porque creo que estoy con el calendario personal. Pero para no fallar, Adri, ¿usted recuerda la hora? ¿Perdón? La hora de el espacio para consultas que mandé antes, es que tengo el calendario personal. De 2 a 4. Sí, de 2 a 4. Ok, en principio puede ser ese horario. Si no les funciona, igual podemos cambiarlo, puede ser como flexible, pero lo puse jueves porque también puede ser como importante después de la sesión, si salen dudas, que se puedan abarcar como rápido, pero después, ¿verdad? No como antes. Entonces, esa es una propuesta. Igual, si no les funciona, podemos evaluar cambiarlo. Eso es como una franja, digamos. Entonces, nada más como si alguien necesita un espacio, pueden escribirme y es un espacio como de 20 minutos. Me pueden contar también qué es la pregunta o la duda que tienen o de lo que quieren conversar, por si tengo algún material o algo que les puede servir de complemento que les puedo mandar durante la sesión o antes del espacio, ¿verdad?, de conversación. Eso lo podemos hacer, pero igual se los voy a mandar más claramente en un correo. Lo otro que les quería preguntar es que, ya volví. Lo otro que les quería preguntar es que habíamos hablado también de hacer, ¿verdad?, como este espacio muy concentrado en contenido y hacer otro espacio para poder hacer actividades y para poder conocernos. Yo sé que nos mandaron la tarea temprano y no tenemos chance ahorita de verla, entonces
Otra cosa de la que les voy a escribir en el correo es de encontrar un espacio para poder conversar sobre esas cosas. Entonces puede ser un espacio de 1 hora, de media hora, ¿verdad? Como que no sea para que este quede específicamente para contenido. Pero sí, digamos, esta diapositiva que me salté antes es un ejercicio como vacilón que se puede hacer y que se puede jugar, pero lo podemos hacer en una de estas sesiones. Podemos hablar igual de si había dudas sobre el ejercicio, poder conversar un poco más cuál fue la discusión que tuvieron durante el espacio en el que estuvieron trabajando. Entonces, nada, se los comento porque igual se los voy a mandar en el correo, pero para que ahí esté pendiente y si tienen dudas ya las podemos aclarar. Vicky. Se quedó pegada ahí. Listo, Ah, ya. pero una preguntita, es que vieras que como que apenas donde dijo el horario se me pegó el, el Zoom, entonces no escuché los jueves, ¿de qué hora a qué hora? Es que no me dio chance de verlo. 2 a 4 en principio, pero Ah, ok. igual cuéntenme si les funciona y si no yo lo ajusto, porque las tardes usualmente no tengo como reuniones, entonces puedo cambiarla como algún otro día, pero lo que les contaba era que la sugerencia, igual eso es flexible, ¿verdad? O sea, como si un día alguien no puede en ese horario, me pueden decir y lo acomodamos en otro momento, pero que lo que les decía era que puede ser como bueno tenerla después de la sesión, pero como si surgen dudas o así, verla después de la sesión y no esperar como mucho tiempo. Y que me manden en el correo o en el mensaje de qué es lo que quieren hablar, por si hay como algún material o algún contenido que les puedo facilitar también como de complemento. Ok, gracias. O si no me sé la respuesta y tengo como que, no sé, si Adri se la sabe, entonces tal vez le puedo pasar más bien como el espacio a Adri, así. ¿Tienen alguna otra duda? Igual, ese espacio lo puse como en esta franja, pero también Adri había dicho la vez pasada que ella podía atender como dudas, ¿verdad? Entonces eso es como otra opción. Lo único que estoy haciendo aquí es como haciéndolo, o sea, como directo desde acá, pero Adri y yo podemos como asumir eso. Fer, entonces ese espacio, digamos, es como por si alguno tiene una duda que quiera ingresar de momento para sacar, digamos, para ya quitarse esa duda, o todos tienen que estar conectados. No, no, no. O sea, la vez pasada sí habíamos hablado de que puede ser interesante, ¿verdad? Como que tal vez a alguien le surja una duda que a otra persona no y puede ser como bueno hablar. Pero aquí lo que estamos haciendo es que como habíamos reducido el espacio, sabemos que estamos dando contenido, pero pueden quedar dudas, sobre todo porque hay como contenido adicional que estamos haciendo que no hay chance como de hacer esas preguntas. Entonces, por ejemplo, la vez pasada les pasamos la parte de qué es ser una persona facilitadora, qué es ser educadora, qué es ser, el otro se me olvidó, ¿verdad? Y ahorita no estamos teniendo chance de verlo. Entonces, si hay dudas con respecto a eso o con respecto a algo que estamos viendo ahorita, sí es súper bueno aclararlo y para eso está ese espacio. Igual, si es como una duda que, por eso, si me mandan en el correo, como es que tengo dudas sobre qué es ser educadora, y alguien me manda la misma y alguien me manda la misma, puede ser mejor que en este espacio como común de venir a practicar como rompehielo y de conocernos más y de hacer como más sentido de comunidad, podemos hacerlo un poquito más amplio. O podemos entonces uno de los miércoles vernos un poquito antes para conversar sobre eso y ya seguir abarcando el contenido que estaba pendiente. Pero sí, sí, para no dejar como eso sin contestar y no seguir avanzando sabiendo que hay todavía cosas que no están como totalmente claras. No, sí, pregunto es porque, digamos, yo sé que a veces cuesta muchísimo ponerse de acuerdo y buscar una hora fija en donde todos podamos, pero al menos yo sí, los jueves tengo una clase que va de la 1 de la tarde hasta las 4:50, entonces abarca todo ese periodo. Por eso pregunto, porque si no es necesario que todos estemos conectados, o sea, si tuviera una duda o algo así, tal vez podría equilibrar ahí un poco para poderme meter a la sesión. Sí, sí, igual si hay dudas como muy puntuales, ¿verdad? Que una semana solo una persona escribe, podemos acomodarnos al horario que nos funcione a las 2 personas, ¿verdad? Pero si hay una semana que somos 4 personas o algo así, entonces sí, como mantenernos en esa franja, porque si no, sí tengo que estar como dejando lo que estoy trabajando para venir a la reunión y luego retomar y volver, ¿verdad? Entonces eso sí, idealmente que quede como en un solo espacio. Pero igual todo es de conversar, ¿verdad? Aquí no es como esto, ya, listo, acomódense, sino que todo es como bien conversable.
Ok, ¿Hay alguna gracias. otra, ¿hay alguna otra duda? No. Ok. Entonces, bueno, ya estamos 7 minutos más de lo que habíamos hablado. En el correo entonces vamos a mandarles eso y opciones para ver cuándo podríamos definir como un ratito para conversar y para ver como esos otros ejercicios. Igual porque es como una oportunidad para que cada persona vaya asumiendo también ejercicios y vayamos practicando y dando retroalimentación, ¿verdad? Que era parte de lo que habíamos hablado hace unas semanas. Entonces sí, igual destinar ese espacio que es importantísimo, no solo en términos de contenido, ¿verdad? Sino como en una sentir que ya le está tomando confianza a poder hacer como dinámicas y poder improvisar y poder como cambiar cosas. Entonces, sí, quedemos en eso. Voy a mandarles igual en el correo por aquello de que se les desaparezca el video de la sesión 3, esto el complementario, y las otras herramientas que subí a Drive. Pero por aquello ahí están todas ya y las pueden revisar. Hay como cosas que aquí no toqué, entonces eso es como importante. Y hay también un documento de cómo dábamos retroalimentación de algunas, como algunos ejercicios, de algunos formularios que nada más decíamos como, o sea, a nivel interno decíamos un punto, un punto, un punto, un punto, ¿verdad? Pero tal vez no tenían ellas cómo saber en qué habían fallado, cuál era la respuesta correcta. Entonces también ahí hay un documento de cómo les hacíamos como esa devolución para que al final supieran por qué habían fallado, digamos, porque al final de cuentas no sabían la nota ni nada. Entonces como que quedara eso por escrito. Y sí, yo creo que eso sería igual. Tranquilos y tranquilas, si tienen dudas pueden escribirnos por WhatsApp. Y la otra semana tenemos a otro invitado. Entonces vamos a trabajar como otro poquito más de comunidad. Estamos. De mi parte, sí. Ok. También. Entonces podemos... No, que de mi parte también estamos. Ok, está bien. Entonces sí, yo creo que ya podemos cerrar por hoy. Muchas gracias Ashley y Facundo por venir ya a esta sesión y bienvenidos, bienvenidas. Y esperamos que sigamos trabajando como bien y que el espacio sea bonito para todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Más bien yo les iba a preguntar, yo creo que yo no tengo acceso a... ¿Es una carpeta donde sube la información? Ah, ok. Voy a compartírselo, voy a compartirle, tengo todavía pendiente mandarle varias cosas. Ah, ok, sí, para Se los revisar mando, todo el contenido que me he perdido. sí, se lo mando mañana temprano. Ok, de acuerdo. Gracias. Está bien, ok, chao chicos. Gracias, bonita semana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego Hasta a luego. todos.